Buen día, jóvenes. En este video vamos a aprender a sacar las medidas de tendencia central y dispersión para datos agrupados. En esta ocasión lo vamos a hacer apoyándonos de Excel para que sea más rápido. Tú lo puedes hacer obviamente también con tu calculadora y ir haciendo todas las operaciones. Eso sí, si lo haces en Excel, tendrás que mostrarme la evidencia, que ahorita te voy a decir en un momento cuál es, de que tú hiciste el trabajo, ¿ok? Bueno, lo primero es que hay que recordar que estamos en el tema de medidas de tendencia central y dispersión para datos agrupados. Recordar que vimos en clases pasadas que los datos agrupados son cuando yo tengo un listado de datos que después paso a una tabla que llamo tabla de distribución de frecuencias, ¿ok? Entonces, esto, pues teóricamente ya lo sabemos hacer. ¿Cómo pasar mi lista de datos a una tabla de distribución de frecuencias? Como los datos ahora están en una tabla, pues se dice que están agrupados, ya sea por medio de clases e intervalos o simplemente ubicando cuál es cada dato que tiene mayor frecuencia, ¿ok? Y entonces se pueden utilizar para datos ya sea discretos o para datos cuantitativos continuos, ¿ok? Bien, entonces en esta ocasión lo que vamos a hacer es contestar el ejercicio 1 de la actividad. Ojo, este ejercicio yo te lo estoy contestando, al final vamos a terminar viendo cuáles son los resultados de todo el ejercicio. Sin embargo, tú también lo tienes que hacer. Entonces, con esto nada más es para verificar que a ti te hayan salido los mismos datos que a mí y bueno, puedes usar este procedimiento o el que viene en el documento. Entonces, que quede claro que se puede hacer a mano y haciendo toda la tabla, o se puede hacer en Excel de una forma mucho más rápida y resumida, pero si tú lo vas a hacer en Excel como yo te lo voy a mostrar aquí ahorita, uno, tienes que saber Excel, y dos, me tienes que mostrar evidencias de cada fórmula que estás tecleando en el Excel. Obviamente, tu tabla puede ser diferente, tiene que tener diferente forma, diferente color, etcétera, ¿ok? Ahora sí que el formato que tú le des al Excel es individual y bueno, pues procura hacerlo, ¿vale? Si no lo puedes hacer en Excel y lo quieres hacer a mano, también es válido. Si lo haces a mano, muestra todas tus operaciones, ¿ok? Bueno, entonces lo primero que necesitamos antes de empezar es tener un formulario. Yo te pedí al inicio de la semana que hicieras un formulario a mano. Tú me lo debiste haber mandado a mano. Yo aquí lo tengo pues porque ya he pasado el trabajo de las fórmulas hechas en Word, ¿verdad? Pero tú no puedes copiar y pegar nada más. Entonces yo aquí ya tengo mi formulario. Porque pues vamos a ir sacando cada una de las medidas y pues nos tenemos que ir fijando cómo van. Luego, la segunda cosa que tienes que hacer es bajar tu ejercicio, tú lo tienes así, a una tabla. Y entonces lo que yo he hecho es copiar simplemente cada uno de los límites inferiores, límites superiores que vienen en mi tabla y la frecuencia. Ojo, tú tienes aquí abajo otro ejercicio que es de variable discreta, por eso no tiene límite inferior ni límite superior. Entonces, esta que está aquí ya sería tu X, ¿verdad? En el caso en el que tengas límites, pues la X es la marca de clase, ¿sí? Y si recuerdas, vimos en clases pasadas el concepto de marca de clase. La marca de clase es el valor que está a la mitad entre un límite y otro y por lo tanto, bueno, es el valor promedio de toda una clase y por lo tanto es el valor más representativo de mi clase. Ahora, como yo voy a sacar la media, mediana, moda, sesgo, rango, varianza y desviación estándar de mis datos agrupados utilizando solamente el valor promedio de clase y no cada uno de los datos, la mediana y media, moda, sesgo, rango, varianza y desviación estándar se les llaman medidas aproximadas. ¿Por qué aproximadas? Porque no estoy utilizando como tal cada uno de los datos y entonces van a variar un poquitito a que si yo tuviera estos 49 datos de forma enlistado y sacara como aprendimos a sacar la semana pasada, por ejemplo, la media, sumando todos los datos y dividiendo entre 49. En este caso no voy a sumar todos los datos, voy a sumar el promedio de cada clase. Y entonces por eso es importante que comprendas por qué se llama aproximada, porque realmente no estoy sacando el valor real, así yo tuviera todos mis datos en lista.
Eso cuando la distribución de frecuencias está por clases y tengo límite superior e inferior. Es decir, cuando estoy hablando de una variable cuantitativa continua. Si yo hablo de una cuantitativa discreta, como es la edad, como es el ejercicio 2, ahí sí, estos no están por rangos y entonces este es el valor real. Hay 5, 14, hay 15, 8 y entonces en este caso las medidas de tendencia central y dispersión no van a ser aproximadas, pero en el 1 y en el 3 sí son aproximadas, ¿ok? Bien, una vez hablado de qué significa eso, de que las medidas sean aproximadas, vamos a empezar ahora sí con mi cálculo. Voy a sacar XY. XY es la marca de clase de la clase Y, el valor más representativo. Como es un promedio, pues se saca sumando, ojo con el paréntesis, bueno, siempre en Excel empiezo con un igual, ojo con el paréntesis, se saca sumando cada una de los límites inferior y superior de una clase y esto entre dos. Ojo, yo lo estoy haciendo con Excel, ¿sí? Tú lo puedes hacer a mano si no sabes Excel, ¿ok? Pero que te quede bien claro que tengo que ver los procedimientos. Entonces, aquí en este caso, bueno, pues Excel me da la facilidad de que si arrastro mi fórmula, nada más compruebo que para cada fórmula esté sumando límite inferior, límite superior. Fíjate, aquí está la fórmula, entre 2. Siguiente clase, misma cosa, límite inferior, límite superior, entre 2. Siguiente, límite inferior, límite superior, entre 2. Y el último, siempre es bueno en Excel verificar. Perfecto. Entonces, fíjate, esta columna es el valor representativo de cada clase. Por lo tanto, con esta columna voy a calcular mis medidas de tendencia central. Y ahorita, y dispersión, ignoro ya los límites. Ahora, para sacar también una de las medidas voy a necesitar la frecuencia acumulada. Fíjate, a mí me gusta poner la tablita ya en orden y primero llenarla toda y luego ya ir sacando, ¿sí? Cada una de las medidas. También puedes ir sacando algo y después yéndote a ir calculando las medidas de acuerdo a lo que dice la fórmula. Si tú quieres calcular todas las medidas, necesitas las siguientes columnas. Obviamente las de los límites, que ahorita ya no los voy a ocupar, nada más sirvieron para sacar la marca de clase. Necesitas la columna de la frecuencia, yo le llamé FI, pero acuérdate que esta es la frecuencia absoluta y esto es dato, ¿ok? Esta columna es dato. Es importante que sumes cada uno de estos datos con la fórmula de sumar, ¿sí? Porque este valor de aquí, bueno, en vez de llamarle total, le voy a llamar n minúscula, es el número de datos, ¿ok? Bien, una vez teniendo la columna FI que te la dieron, la copié de aquí, 5, 17, 14, 10, 3, y la columna XY que la saqué, tienes que tener también la columna de frecuencia acumulada para sacar a la mediana. La columna de FI, XY para sacar a la media y para sacar a la varianza. La columna de FI, XY al cuadrado para sacar varianza. Y esta columna, que ahorita vamos a explicar por qué la estamos haciendo, es la de FI por XY menos X media al cuadrado. Entonces, al menos en tu Excel tienes que tener todas estas columnas, ¿verdad? Para poder hacer el cálculo de todas las medidas. Ok. Entonces, vamos a primero llenarlas y vas a ver cómo se llena cada una y luego ya vamos a hacer cálculos. La frecuencia acumulada. Acuérdate que la frecuencia acumulada es ir sumando cada una de las frecuencias a la clase anterior. Entonces, siempre en el primer valor empezamos con la misma frecuencia que tenemos aquí. Y ahorita le estoy poniendo que es igual a esa celda, pues tú también puedes copiar el 5, no pasa nada. Y luego el siguiente valor va a ser el número que yo tengo anterior, ¿verdad? Que este 5, más el 17, la frecuencia de esa clase. Entonces siempre es la frecuencia de la clase acumulada anterior más la frecuencia de la clase la cual estoy calculando. Le doy enter y bueno, así me podría ir. Siempre va a ser este igual a este más el 14 y sucesivamente, o pues más rápido. Ojo, aquí hay que jalar siempre nada más desde aquí.
pues hacer una jalado de datos. ¿Cómo sabes que tu frecuencia acumulada estuvo bien? Porque al final te tiene que quedar el último valor igual al número de datos. Esto es exactamente igual. ¿Ok? Hasta aquí solamente hemos hecho cosas que ya vimos el parcial pasado. Estas tres columnas son de este parcial para sacar las medidas. Entonces, la primera columna FI, XI, esta de aquí, la vamos a llenar multiplicando la frecuencia de la clase I, que es la clase 1, por, ojo, el subíndice I significa eso, clase 1, clase 2, clase 3, ¿ok? Entonces, la clase 1 por su marca de clase, la clase 2 por su marca, frecuencia de la clase 2 por su marca de clase, frecuencia de la marca 3 por su marca de clase. Entonces, aquí va a ser frecuencia de la clase 1 por su marca de clase, ¿ok? Ahí está. Frecuencia de la clase 2 por su marca de clase. Frecuencia de la clase 3 por su marca de clase. Esto que estoy haciendo es pérdida de tiempo porque en el Excel puedo simplemente decir, ayúdame con todos los valores. Tienes que ser bien cuidadoso, de no equivocarte en lo que estás multiplicando, porque si no, no te va a salir el valor real, ¿verdad? Bien, pues ya que tienes esta columna, esta nos va a servir para sacar la media. Ahorita lo hacemos. Esta columna me va a servir para sacar la varianza. Y entonces, ¿qué vamos a multiplicar? Frecuencia por la marca de clase al cuadrado. Ojo, este cuadrado solo está afectando a la marca de clase. Entonces, ¿cómo escribes eso en Excel? Frecuencia, esta celda, por la marca de clase, esta celda, al GR gorrito, para que te aparezca el gorrito, 2 al cuadrado. Entonces, fíjate cómo, esa es una forma de hacerla, otra es también por otra vez esta, ¿no? 2 veces multiplicada o al cuadrado. Entonces, otra vez, es igual a la frecuencia por esta al cuadrado. Ojo, si tú no sabes Excel y no sabes cómo andarle picando y todo, lo puedes hacer a mano, Y yo lo estoy haciendo en Excel para que tú nada más rectifiques que te estén dando los valores. Bueno, y entonces, pues arrastro la fórmula. Hasta aquí. Y ahora, para la varianza, les mostré 2 fórmulas y les dije que existían 2 fórmulas. ¿Por qué? Pues no sé, porque una es una simplificación de la otra. Esta fórmula de aquí, donde fíjate lo que necesitamos, la sumatoria de la frecuencia por la marca de clase al cuadrado, por eso hice eso. Y esta fórmula de acá, donde lo que necesitamos es la frecuencia por la marca de clase menos la media al cuadrado. Entonces hay 2 formas de calcular la varianza, ¿sí? Por lo tanto, vamos a también llenar esta fila, pero ahorita vamos a ello, que me va a servir para sacar la varianza. Entonces, una vez que tengo estas columnas, ya puedo empezar. Vamos a empezar. Primero hay que calcular la media. Y entonces me voy a mi formulario. Formulario, ¿cómo se calcula la media? Ah, mira, la media la calculas como la sumatoria de FI por XI entre el número de datos. Entonces hay que multiplicar cada FI con su XI, ya lo hicimos en Excel, y dividir eso entre el número de datos. Entonces, ¿qué necesito? Sumar en mi Excel todas las FCs por las XIs. Vamos a sumar. Y todo esto lo sumo. Y todo esto entre número de datos. ¿Ok? Y entonces aquí en la media, fíjate, yo aquí puse unas casillas para poner mis medidas. Aquí en la media le voy a decir que esto va a ser igual a la suma, que ya la calculé aquí, de FI por XI, entre el número de datos N, que aquí está. Este número de datos N lo voy a resaltar porque lo vamos a usar varias veces, es muy importante. Este es N, ¿ok? Y ya. Perdón, aquí el formato no tiene que ser pesos, ¿verdad? No estoy hablando de pesos, estoy hablando de estatura. Siempre es importante que veas que estás hablando. ¿Y de qué estamos hablando? Ejercicio. La tabla resume estaturas de todos los alumnos de quinto semestre. Estaturas de los alumnos de quinto semestre. Seguramente de un grupo nada más porque son 49, ¿verdad? Y entonces,
¿Cuál es el promedio de la estatura de estos alumnos? Órale, están bien altos. 1.7. Seguramente hay más hombres que mujeres, ¿verdad? Normalmente los hombres tienden a ser un poco más altos. Porque fíjense, hay 2, 3 compañeros que miden entre 1.84 y hay uno gigantesco de 1.92 de altura, ¿no? Entonces, el promedio de la estatura de estos cuates, ya te estoy contando la interpretación, ¿eh? Es 1.7 metros. Hay que interpretar, ¿ok? Escribiendo qué significa el número. No nada más basta con calcular, hay que saber qué significa, ¿ok? Bien, entonces no sé si esto aplique para cada uno de los grupos que ustedes tengan, que el promedio de sus estaturas sea 1.7, pero fíjate cómo hemos sacado ese promedio sin tener que sumar uno por uno, uno por uno, uno por uno. Tuve que primero agrupar en intervalos, saber la frecuencia y hice mi cálculo con una formulita. Muy bien, esa es la media. La mediana, fíjate, vámonos a la fórmula. Bueno, y como ahorita ya tengo casi todo, me voy a las fórmulas. La mediana dice, es el valor de la marca de clase. Ojo, voy a tomar el mismo valor que está en la marca de clase de la posición n más 1 entre 2 si el número de datos es impar. Y bueno, tengo otra condición cuando el número de datos es par. Yo ahorita tengo 49 datos, es un dato impar. Es un número de datos impar. ¿Cuánto es n más 1 entre 2? Ah, pues vámonos a eso. N más 1, calculadora. Ay, está bien fácil. Eso es 50, ¿verdad? Y luego eso entre 2. Ah, bien fácil, no necesito la calculadora. Es 25. Entonces, para la mediana, esta está en la X25. Es esta posición. ¿Por qué calculé yo la frecuencia acumulada? Porque precisamente la frecuencia acumulada me va a decir en dónde está la X25. Fíjate, en esta primera clase está de la X1 a la X5. En esta segunda clase está del dato 6 hasta el dato 22. En esta está del dato 23 hasta el dato 36. ¿En dónde se encuentra la mediana? Del 23 al 36. Mi mediana está en la posición 25. Por lo tanto, la mediana va a ser la marca de clase, jóvenes. ¿Quién es la marca de clase? Bueno, primero podría a lo mejor resaltar esta celda indicando que aquí es donde se encuentra, porque la frecuencia acumulada me dijo que está aquí, ¿verdad? Es menor a 36, pero no puede estar aquí porque aquí están los menores a 22. Entonces, los menores a 36 y mayores a 22 están aquí y ese es el 25. La marca de clase, esta es mi mediana. Entonces, la mediana es de 1.72. Fíjate, recordando que es la mediana es el valor central de mis datos. Entonces, de los estudiantes que yo tengo, 50% miden menos de 1.72 y el otro 50% está por arriba de 1.72, ¿verdad? Como dije, muy seguramente es un grupo de muchos hombres porque normalmente tienden a ser muy altos, entonces el 50% o más está arriba de ese valor de 1.72. Es decir, más o menos 25 jóvenes miden más de 1.72 y 25 miden menos de 1.72, ¿verdad? Bien. La moda, jóvenes. Esta está bien facilita. El valor que más se repite, el que tenga mayor frecuencia. Y entonces me voy a mi frecuencia 5, 17, 14, 10, 10, 3. ¿Cuál es el que tiene mayor frecuencia? La clase 2. Esta es la moda, la que tenga mayor frecuencia. Y entonces, pues simplemente ese valor, ojo, la marca de clase, ¿eh? Tú aquí si quieres puedes poner cuánto vale la frecuencia, 17, esta es la frecuencia más grande, pero esa no es la moda. La moda es una medida que tiene que ser parecida a mis datos. No puede ser 17 si yo estoy hablando de alturas, ¿verdad? Nadie mide 17 metros. Entonces la moda es 1.64. Fíjate cómo yo nada más aquí estoy copiando, ¿eh? No estoy poniendo ninguna fórmula. Bien, ¿eso qué quiere decir? Pues que la cantidad típica de estudiantes es de que miden es 1.64. Eso es la cantidad típica. La mayoría, hay más estudiantes que miden 1.64 que cualquier otra estatura. ¿Ok? Bien, jóvenes. El sesgo, para eso, bueno, pues tengo que también ver mi formulita.
Y dice que si yo tengo iguales media, mediana, moda, es simétrico. Parece ser que no son iguales. La moda es más pequeña. Entonces, si yo tengo que la moda es más pequeña que la mediana, y se da el caso, y más pequeña que la media, es una distribución sesgada a la izquierda, ¿verdad? Y este es el caso, la moda es más pequeña. Ojo, aquí no se cumple que la media sea más pequeña, la más grande, ¿no? Pero no importa, tú fíjate siempre en los valores extremos, ¿ok? Entonces, te puedes fijar, ya sea, esta de aquí no se cumple, ¿verdad? Para nada, bueno, solo esta parte de que la mediana es más grande que la moda, pero fíjate tú en siempre la comparación de moda con las otras dos, ¿ok? Entonces, en este caso, es un sesgo a la derecha cuando la mayor concentración de los datos, o sea, eso significa que la distribución está hacia la izquierda. Bueno, y entonces le voy a poner aquí sesgo a la derecha. Bien, rango. El rango, y me voy a ir a mis fórmulas, algunas ya te las empiezas a aprender, pero es el valor máximo menos el valor mínimo. Ahorita puedes decir, bueno, pero ¿cuál es el máximo y cuál es el mínimo? Ay, bien fácil, pues los límites. Este es el más chico. Nadie mide menos de estatura en el grupo de quinto semestre que 1.52. Y este es el más grande. Nadie mide más de 1.92. Entonces, la diferencia entre el valor más grande y el más chico se llama rango, ¿verdad? Y este se interpreta pues así. La diferencia entre el valor más grande y más chico es de 0.40, es decir, son 40 centímetros de diferencia. Si tú comparas al más chaparrito del salón con el más alto, le lleva casi una cabeza de encima, ¿verdad? Porque son 40 centímetros de diferencia entre el valor más chico y el más grande y el más chico, ¿verdad? Bien, jóvenes, hasta aquí ya casi terminamos, ya nada más nos falta la varianza y la desviación estándar, que sí son un poquito las más difíciles de sacar. Bien, de tal forma que me voy a mis fórmulas. La varianza, ¿cómo se saca? Fíjate, hay que sumar FI por XI al cuadrado. Estas multiplicaciones de FI por XI yo ya las hice en una columna. Y luego las tengo que sumar todas, ¿verdad? A esa suma le voy a restar la multiplicación de el número de datos N por la media aproximada, ya la tengo calculada, es 1.7 al cuadrado. Y la resta completa la voy a dividir entre n-1. Entonces, apóyate de las celdas de Excel para hacer todo eso. Primero necesito la suma de FI por XI al cuadrado. Entonces, sumo, ¿verdad? Bien, y aquí está esa suma. Luego, necesito la multiplicación de la media aproximada por el número de datos y vamos a hacer esa multiplicación en cualquier otra celda. Yo lo voy a hacer aquí abajito por el número de datos. Ahí está. Ojo, ay, Dios mío. Este no debería de ser así, no es pesos, ¿verdad? Importante que mi formato tenga sentido. Muy bien. ¿Y entonces qué pasó? Una vez que ya tenga ese valor, que ojo, si eres observador te vas a dar cuenta que aquí como que hay algo parecido. Bueno, eso a lo mejor o pudo ser coincidencia o tiene sentido por algo de mis fórmulas. N por la media aproximada, ¿verdad? Seguramente tiene sentido por algo de mis fórmulas. Ah, pero perdón, es al cuadrado. Estoy mal aquí. Es N por la media aproximada al cuadrado. Ojo, este cuadrado solamente afecta a la media aproximada, por lo tanto, pues si quieres pon paréntesis, aunque el Excel te entiende que solo afecta a eso. Muy bien, y luego ya hice esto. Hay que restar a la suma este valor. Y entonces, ¿cómo hago esa resta? Parece ser que me va a dar negativo. A la suma le resto, espérenme, es que creo que me equivoqué y también por eso es bien importante
que veamos. Sí, me equivoqué. Es que fíjate, el cuadrado se lo puse a n y no. Otra vez. Esta es n por x aproximada, por la media aproximada, al cuadrado. Así. ¿Ok? ¿Qué pasa aquí? Ah, es que si no le pongo aquí un asterisco de multiplicación. Ok, ahora sí ya tiene más sentido, ¿va? Normalmente te das cuenta que algo está raro porque pues la suma iba a estar muy rara, ¿no? Entonces, fíjate, es n por x aproximada al cuadrado, ¿ok? Y ahora sí ya me quedó bien. Es n por x aproximada al cuadrado. Ok, y ahora sí, voy a restar. Y por último, a este valor le vamos a restar este valor, ¿ok? A la suma le vamos a restar el n por x aproximada al cuadrado. Ok, fíjate, esto que calculamos aquí solo es hasta ahorita el numerador de la operación. ¿Sí? Regresémonos a nuestro formulario. Solo es esta parte de la operación, el numerador. Hace falta dividir eso entre n-1 para calcular la varianza, pero eso ya lo voy a hacer en la celda de la varianza. Entonces, ¿la varianza a qué equivale? Al 0.36 entre paréntesis, eso sí es importante porque todo esto va a estar en el denominador, n-1. O tú mismo le puedes poner que eso es 48, ¿no? 49 menos 1, 48. Fíjate, la varianza me salió muy chiquitita. 0. Bueno, le puedes poner más decimales. 0.7537. ¿Qué me dice la varianza? La varianza me dice qué tan dispersos están mis datos. Pero como no están en unidades de mis datos, no la puedo interpretar. Entonces, la varianza no lleva interpretación. Hasta ahorita todavía no sé qué onda. ¿Qué necesito hacer? Sacar la desviación estándar. Y entonces vamos a sacar la desviación estándar como es igual a la raíz de mi varianza. Cierro paréntesis. Y ahora sí, la desviación estándar sí la puedo interpretar. Bueno, como estamos hablando de metros, con que se quede con un solo número está bien. ¿Y qué me dice este 0.09 metros? Que en centímetros, ¿verdad? Acuérdate, siempre vale la pena que pongamos en unidades entendibles, ¿no? Entonces, si quiero pasar a centímetros, multiplico por 100 y me está hablando de 9 centímetros. ¿Qué me está diciendo estos 9 centímetros de desviación estándar? Me están diciendo que de la media, ¿sí? Que es de 1.7, la mayor parte de los datos están arriba, 9 centímetros de 1.7 y abajo 9 centímetros de 1.7. Es decir, la mayor parte de los datos se encuentran dispersos entre un 1.61 y un 1.79. Ahí caen todos mis datos casi. Casi todos los estudiantes miden entre ese intervalo, 1.61 a 1.79. Tiene sentido, ¿verdad? Ya el que llega a medir, el solito que midió 1.52, bueno, pues es alguien excéntrico, no hay muchos de esos, ¿verdad? Bien, eso es lo que me dice la desviación estándar, qué tan dispersos están mis datos, ¿verdad? Y aquí veo que pues están más o menos en un rango claro, ¿verdad? Con bastante claridad, no están tan dispersos en cuanto a las estaturas, porque pues porque son jóvenes casi de la misma edad, ¿verdad? Y así pusiera yo niños, pues a lo mejor puede ser, o basquetbolistas, ¿no? Pudiera ser que ahí sí me saliera algo un poquito más disperso. Bueno, con esto ya terminé, básicamente, pero para que comprobemos, te estoy dando otra fórmula para lo mismo, para sacar la varianza y por lo tanto la desviación estándar. Fíjate lo que dice esta fórmula. Dice que a la frecuencia hay que multiplicarle la marca de clase menos la media y eso al cuadrado. Entonces, aquí voy a hacer esa operación. Voy a hacer la operación de la frecuencia por la marca de clase de esa clase, de la clase I, menos la media, y ojo aquí, como la media va a ser la misma para cada valor y yo no quiero estar copiando, el Excel, si yo le pongo, bueno, puede ser apretando simplemente F4 o poniendo signos de pesos justo antes de la B y antes del 12, me guarda ese valor cuando yo arrastre mi fórmula. ¿Qué quiere decir? Que ese valor no va a ser movible.
El D4 pues sí va a ser después el de abajo, el de abajo, el de abajo, pero este ya no se va a arrastrar hacia abajo, es un único valor, ¿verdad? Es una constante, ahí se tiene que quedar. Entonces menos la media, y elevo al cuadrado. Si tú no sabes hacer eso con el Excel, mejor hazlo a mano o en su defecto pues haz uno por uno, aunque pues eso se tarda mucho. Si arrastro, fíjate lo que va a pasar. Para el siguiente valor, para la clase 3, que multiplique la frecuencia por el X y menos la media. Fíjate cómo no me la movió, sigue siendo la media al cuadrado, ¿verdad? Bien, y entonces todo esto lo voy a sumar. Y eso es lo que va en el numerador. Sumo. Y ahí está, punto 36. Bueno, esa no me interesa. Ok, punto 36, bla, bla. Como que aquí veo que hay algo parecido, ¿no? Pues sí, porque estoy sacando la misma cosa. ¿Va? Varía poquitito. ¿Sí? Bien, y entonces, ¿la varianza a qué va a equivaler? Ojo, lo voy a poner aquí al lado para que veamos que fue sacada con otra fórmula. ¿A quién equivale la varianza según la fórmula? Eso entre, esto de aquí es el número de datos. La sumatoria de FI menos 1 es el número de datos menos 1. Fíjate, la sumatoria de las frecuencias, pues claro, si yo sumo todas las frecuencias, es SN, ¿verdad? Menos 1. Entonces, regreso a mi Excel y aquí le voy a poner que es este valor entre N, que es 49, menos 1. Enter. 7, 3, 4, miren, exactamente el mismo valor, ¿verdad? Dos formas de sacar lo mismo, jóvenes. Bueno, si tú lo haces en Excel, solo si tú lo haces todo con Excel, sí tienes que hacer esta columna, porque en Excel es bien fácil trabajar las medidas tanto de tendencia central como de dispersión. Si tú lo haces a mano, elige con cuál formulita te conviene trabajar, de acuerdo a lo que hayas entendido tanto en tu formulario como en los apuntes. Bueno, jóvenes, pues espero este video les sea útil, ¿ok? No va a haber clase porque no hay teoría, prácticamente todo es sacar la tabla, y entonces una vez que tú sepas sacar la tabla, ya sea con Excel o a mano, pues mejor ocupa esa hora para dedicarte a tu proyecto, ¿ok? Pero lo que sí es importante es que como sí va a haber quiz, pues le eches un poquito de estudio. Seguramente el quiz pues van a ser preguntas que tengan que ver con lo que platiqué en este video y con lo que tú estudiaste en el documento, ¿ok? Bueno, nos vemos la próxima semana.